momento. Ok, Ya arrancamos, ¿no? Ok. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Expert TV, el canal de los expertos. Estamos aquí en Ventas con Javier Cárdenas. Tenemos un gran invitado, un buen amigo mío de un networking en el que pertenecemos y podemos convivir y generar negocios con los compañeros. Luis Aguilar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Pues estamos a tus órdenes y gracias por la invitación. No, al contrario. Como bien sabes, el programa es de ventas y la finalidad de esto es poder otorgarle a las personas que nos sigan y que nos pueden ver nuestros programas, darles información que sea de valor y que les permita aumentar la visión que pueden tener en este caso de lo que vamos a platicar, que son las notarías, cómo funcionan, qué beneficios te dan y, pues lógico, también es un negocio, ¿no? Entonces también ellos, de cierta manera, cómo mueven ese negocio, poder dar una idea más general, porque muchas personas tienen a lo mejor, o me he dado cuenta que tienen ideas un poquito erróneas en ese sentido, y dejan de ir a una notaría, vayamos por lo básico, a veces por hacer un testamento, ¿no? No, yo para qué lo hago, hay que se las arreglen ellos yo cuando me muera, Todo un rollo. que se generan todo un rollo y como ellos ya no se ven involucrados, pues realmente los afectados son los que se quedan, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito de todo esto, Luis. ¿Qué te parece que nos apoyas presentándote tu expertise? ¿Cuánto tiempo llevas en todo este negocio de las notarías y cómo has evolucionado en todo esto? Ok, pues mira, te puedo decir que soy abogado, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. Pues ya hace algunos ayeres. Trabajé en notaría pues prácticamente desde que inicié la carrera, hace pues ya 28 años, y empezamos a trabajar en la parte notarial por un mero accidente, como ocurre en muchas vidas, ¿no? Llegamos a nuestros caminos por accidente. Llegué por la recomendación de un buen amigo. Yo, pues ya sabes, obviamente estudiante, primer semestre, lo primero que quieres es empezar a conocer tu carrera y cuando sabes que alguien ya trabaja en algo relacionado con la carrera, pues de inmediato quieres formar parte del club. Y eso fue lo que me pasó. Llegué afortunadamente a una gran notaría con el licenciado Julián Real en la notaría 200 de la Ciudad de México en su momento, donde estuve pues prácticamente 21 años. Y después ya voy para 8 años con el licenciado Armando Mastachi, que es mi actual jefe, el actual notario con el que trabajo. Y pues bueno, hemos logrado ahí acumular algunas experiencias a lo largo de estos años, ¿verdad? Sin duda alguna, pues no cualquiera lo puede decir, ya más de 20 años dentro de este medio, te permite tener una experiencia vasta, poder asesorar, porque finalmente eres como un vendedor, eres como yo, ¿no? Mientras mejores asesores a tu cliente, mayores beneficios le vas a otorgar, y realmente si lo vemos desde afuera, muchas personas yo he visto que dicen, no, es que ir con el notario me va a generar un gasto, pero ese gasto es mínimo a comparación de los resultados y beneficios que realmente vas a obtener. Claro, mira, es un servicio profesional que presta una persona que acreditó tener la idoneidad para ser notario. O sea, no cualquier persona es notario. En la Ciudad de México se requiere pasar muchos filtros, dentro de ellos obviamente el tema de un examen de aspirante y un examen de oposición. Es decir, se pueden presentar 100 personas para pelear una notaría, solamente uno es el que va a resultar vencedor, el que acredite ser idóneo, ¿verdad? O tener la mayor idoneidad. Entonces, no deja de ser un servicio necesario para la población. Si tú vas a comprar un inmueble, si vas a otorgar un poder, si vas a otorgar tu testamento, existe una infinidad de servicios que prestamos en las notarías, pero pues como en muchas de las profesiones existen lo que llamamos muchas veces las leyendas urbanas, ¿verdad? Pues no voy con el notario porque me va a salir muy caro. Es más caro ir con el notario que el beneficio que voy a obtener. La verdad es que pues muchas veces eso está más que alejado de la realidad, o generalmente está más que alejado de la realidad. Finalmente, te decía yo, pues efectivamente se trata de un servicio profesional, como todos los profesionistas
desempeñamos una labor, pues obviamente para obtener una retribución a cambio, unos honorarios, pero la gente muchas veces no tiene idea de que el monto de esos honorarios que el notario te puede cobrar están regulados en un arancel que emite la autoridad. Okay. Entonces no es un cobro indiscriminado la parte de honorarios. Sin embargo, al cliente le representa una experiencia el ir con el notario, por ejemplo, por un inmueble, para regularizar una propiedad, y desconocen, o a veces, aunque les explicamos, no lo comprenden plenamente en muchos casos, en otros sí, que algunas de esas trámites que se realizan o actos jurídicos que se realizan en la notaría conllevan el pago de impuestos. Uh-huh. Y en ocasiones esos impuestos pues no son nada bajitos. Claro. Entonces, pues para el cliente que no conoce o no alcanzó a comprender en la explicación que le dimos lo suficiente, que existen distintos rubros que generan su costo, pues no nos va a entender que no es directamente el notario el que le está cobrando. Efectivamente lo va a pagar en la notaría, pero pues entra por una bolsa y sale por la otra, rumbo a tesorería, rumbo a el SAT, en fin, ¿verdad? Dependiendo del tipo de operación que sea, pues son los gastos que se generan, e inclusive pues por servicios como una inscripción al registro público de la propiedad. Entonces ese pago de derechos también se incluye ahí. Entonces pues generalmente vemos una cantidad y si no somos acuciosos, pues difícilmente vamos a entender que no es solo lo que el notario nos está cobrando. Asimismo, es bien importante tener claro que muchas veces el no pagar un servicio notarial nos va a generar muchos mayores costos y gastos a la vuelta del tiempo. Desafortunadamente hay ocasiones en las que llega el cliente con nosotros con un contrato privado que le hizo el contador o le hizo el abogado del despacho que está cerca, que lo asesoró para tener un contrato, un respaldo de que había adquirido un inmueble. Y ya pasaron 20 o 30 años y no encuentran al vendedor. Uh-huh. Entonces se vuelve un tema porque el notario no crea un acto jurídico de la nada. Necesita en una venta, pues que haya un vendedor y que haya un comprador. Claro. Y él lo único que hace es acreditar que el acto jurídico está ocurriendo, o dar fe, así le llamamos jurídicamente, de que ese acto, esa compra, está ocurriendo realmente. Si yo no tengo a las dos partes, no puedo decir que eso está ocurriendo y hay que ir a otras instancias, a veces a juicios, etc. Y en ocasiones, pues esas condiciones diferentes sí multiplican los gastos para el cliente. No es lo mismo que yo vaya ahorita y hago una compra de un inmueble donde Javier me vende y yo compro y a partir de este momento pago mis impuestos y yo me olvido del asunto porque ya soy dueño y mi propiedad está oponible frente a todo el mundo. De lo contrario, dije, ok, es que sale muy caro la escritura. Uh-huh. Entonces prefiero no, porque el inmueble me lo está vendiendo Javier en $1,000,000 y yo no tengo ahorita 60,000 o 50,000, vaya, X cantidad, la que sea, no es que dé un porcentaje o una cantidad exacta, no, es una cantidad al aire, pero pensémoslo así, ¿no? No quiero yo gastar esos 60, 70,000 pesos más que tengo que invertir en seguridad jurídica. En primer lugar, la persona que te vendió seguirá siendo dueño frente a todo el mundo en el registro público de la propiedad. ¿Y qué crees? Si esta persona tiene deudas, sus acreedores van a ir a buscar el registro público de la propiedad. Y te va a generar un dolor de cabeza tremendo y si no tienes un juicio bien llevado, puedes perder la propiedad. ¿Por qué? No hay un juicio que sea 100% seguro. Los juicios siempre son un volado, ¿no? O sea, puede pasar todo. Puede pasar que no llegaste a la audiencia. Puede pasar que le pasó algo a tu abogado. Cualquier situación. Ahí abrimos la puerta a muchísimos inconvenientes que pudieran ocurrir y pues tu propiedad es la que está en riesgo. El no tener un título de propiedad, una escritura de tu inmueble, no le perjudica a nadie más que a ti.
¿no? Otra situación con la que nos encontramos muy comúnmente es, ya no encontraron al vendedor, tienen que llevar un juicio donde demanden que se les otorgue la escritura. Bien, como resultado de ese juicio va a salir una sentencia y si no encuentras al vendedor o no comparece a la firma a la notaría, el juez va a firmar en rebeldía. Sí, pero ¿quién va a pagar todos los impuestos que le correspondían a tu contraparte? El juez no los paga, ¿eh? Sí, Tu abogado tampoco. Notario menos. No tiene por qué afrontar una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, si no tienes forma de cobrarle a esa persona y el único interesado en que tengas una propiedad regular eres tú, ¿quién va a terminar erogando esos gastos? Es una verdad que ocurre, aunque pues fiscalmente no corresponde o legalmente no es lo que debiera de ser, porque no está contemplado esa figura o esa parte en la ley, pero si no pagas, no te pueden autorizar una escritura. Eso sí está contemplado en la ley. Entonces, pues digamos que apareció el vendedor y por arte de magia puso el dinero, que obviamente te costó a ti. ¿Por qué? Porque tú no hiciste tu escritura en su momento. Otra cuestión importante, digo, pudiera ser que el impuesto sobre la renta no sea gran cosa o algo, pero los impuestos se generan a partir de tu contrato de compraventa. Y es el contrato con el que tú vas a ir a pedir al juez que te hagan tu escritura. Entonces vas a llegar a pagar una serie de recargos de tu impuesto que no tendrías que haber pagado en su momento. Otra cuestión importante. Ya te costó el abogado, las pruebas que tengas que ofrecer, a veces periciales. A veces resulta que la parte que tú compraste ni siquiera era un pedacito de una propiedad más grande y nunca hubo una subdivisión. Situaciones que te pueden generar tener una sentencia muy bonita, enmarcarla en tu casa, porque no te va a servir para nada, porque no puedes terminar de cumplirla o de cumplimentarla. Entonces, sí es un tema, es un rollo, el hecho de no ir con el notario. Nos conviene a todos. Les conviene a los clientes porque a la larga van a pagar más, les va a costar más. Le conviene al notario porque obviamente son servicios que presta, que está cobrando. Y la gente que somos los de la tropa de la notaría, pues obviamente pues también cobramos una comisión generalmente. Digo, aunque hay notarios que se organizan de diferente forma, pero en las que estamos abogados que cobramos una comisión, pues también vivimos de eso, ¿no? Es correcto. Entonces, pues les conviene a todo el mundo. Son temas bastante extensos, pero coméntanos un poquito. ¿Cuáles son, como un listado de todos los trámites que puedes hacer dentro de una notaría? Porque los más comunes que conoce la mayoría de las personas es ¿cómo se llama? Un testamento, una propiedad, pero ¿cuáles son los otros, un poder? ¿Cuáles son toda la gama de servicios que ofrece una notaría donde la gente puede sentirse más segura en el sentido de lo que ellos requieran y poderse apoyar con una notaría de confianza? Ok, mira, es muy amplio. Básicamente cualquier acto jurídico legal se puede hacer en la notaría, vaya, me refiero a formal, otorgar un poder, no una carta poder de papelería, que eso les va a servir para asuntos que no tengan un valor o que el valor sea muy, muy chiquitito. Correcto. Cuando el poder que vas a otorgar o que le vas a encomendar a la persona que haga con esas facultades que tú le estás otorgando para que actúe en tu nombre, son ya de una cuantía considerable o son sobre inmuebles, necesariamente vas a tener que ir ante notario. Okay. Entonces, pongamos poderes, efectivamente dijiste testamentos. Los testamentos, actualmente en la Ciudad de México solo existe una forma de testamento, que es el testamento público abierto, que es aquel que se otorga ante notario público en una escritura. Okay. Bien. Otros servicios, pues constitución de todo tipo de sociedades o asociaciones civiles, okay, de sociedades mercantiles,
de instituciones te voy a decir, instituciones que me fue ahorita el nombre. Bueno, las instituciones de asistencia privada, por ejemplo, que son de las que se dedican a procurar bienestar como beneficencia en forma privada por particulares, esas no requieren de ir ante notario para su constitución, porque tienen que agotar primero un trámite ante la Junta de Asistencia Privada para que les autoricen su existencia. Pero ya una vez que tienen todo reunido, van a tener que ir a la notaría que se les protocolice. Claro. Las asociaciones religiosas bien agotan sus procedimientos ante la Secretaría de Gobernación y después van a ir a la notaría a que les protocolicen sus documentos. ¿Qué es protocolizar? Pues bueno, se va a hacer una escritura donde esos documentos van a quedar plasmados que existen, van a dar certeza, van a dar fechas, y van a dar esa oportunidad de reproducir esos documentos y acreditarlos fehacientemente ante cualquier persona. Correcto. Que todo el mundo... La principal función del notario es indicar a través de un instrumento o de una escritura o de un acta, dependiendo de lo que se trate, que algo ocurrió efectivamente. Sí, que da fe de que es real, ¿no? Dar fe, así es. Ok, ahora cuéntanos un poquito sobre tu historia de todo lo que llevas inmerso en este tiempo. ¿Qué ha sido para ti, desde tu perspectiva, lo más complicado que te ha tocado llevar y resolver? Que dijiste, no, creo que esta no la voy a librar, la veo muy complicada, porque digo, se te han de presentar unos casos impresionantes, ¿no? Mira, te puedo decir que hasta los trámites más sencillos pueden tener sus aristas, ¿verdad? Y de repente los ves así bonitos, redonditos, y resulta que pues eran erizos y los pesaste, ¿no? Sí. Todo se te puede complicar. Finalmente, la situación en la notaría, el prestar el servicio al cliente implica asesorarlo, pero tienes que ir muy al fondo de la voluntad de las personas, qué es lo que realmente quieren. Entonces, la problemática inicial empieza desde cómo puedes platicar con el cliente, qué puedes hacer para que él se abra contigo, te dé su confianza y te diga realmente qué es lo que quiere hacer, porque aunque sea para su beneficio, muchas veces no nos lo permiten el acceso a esa información. Entonces sí tienes que preguntar, tienes que saber cómo preguntar para que el cliente se sienta en confianza y se abra contigo. Digo, hay operaciones muy sencillas, pero no todas son iguales, ¿verdad? Cosas complicadas, pues a veces un testamento, ¿no? Cuando la persona no te sabe expresar exactamente qué es lo que quiere o cómo lo requiere, o te lo dice, pero legalmente va a tener complicaciones que efectivamente se puede ejecutar. Entonces, explicarles, mira, en este caso no le puedes decir, o no debes decirle que le dejas 3 metros cuadrados de tu propiedad a tu bisnieto. Tu propiedad es única, es como es una sola cosa, es un solo bien, aunque lo puedas usar o lo puedan usar entre distintas personas, ¿no? Mira, es como un billete de 100 pesos, de los cuales son 3 pesos tuyos y son 50 míos y 40 de Javier. Si le cortamos el pedazo al billete, no va a tener vida propia, no va a ser uno de 50, ¿no? O no vas a hacer 2 de 20. Entonces, hay que buscar la forma con metáforas, con palabras muy sencillas para que el cliente te pueda entender por qué le estás generando o le está generando una complicación a veces a los herederos, más que resolverles la vida, ¿verdad? O dejarles una tranquilidad. Entonces, es mucha la labor de entendimiento y también de asesoramiento la que tenemos que hacer. Cosas, pues trámites complicados, muchísimos. Y digo, hay complicaciones porque las personas lo hacemos complicado, porque la mecánica del negocio a veces es complicada, donde intervienen N cantidad de instituciones o bancos y se tratan de operaciones muy, muy difíciles. Y pues bueno, te puedo decir, por ejemplo, que a mí de las operaciones más bonitas que me ha tocado ver en alguna ocasión
ha sido una emisión de obligaciones por parte de una sociedad. Entonces me tocó constituir la sociedad y después hacer la emisión de obligaciones. Las obligaciones son una especie de título de crédito que las sociedades emiten, las sociedades mercantiles emiten para obtener recursos. Pero en esta ocasión había una, pues bueno, se les iba a dar el tratamiento o el acuerdo con las personas que iban a adquirir esos títulos, que iban a dar dinero a cambio de esos títulos, se les iba a dar la oportunidad a X tiempo de que esos títulos, obligaciones, se convirtieran en acciones. Entonces, que fueran realmente socios de esta empresa a largo tiempo, ¿no? Entonces, vienen interviniendo ahí una serie de cosas raras, si tú quieres, que no son de todos los días, y sí te ponen a sufrir. Afortunadamente, todavía me queda algo de cabello, porque me que los jalones de repente son muy fuertes, ¿no? Y quien vive esta chamba de la notaría, créeme que perfectamente me entiende. Sin duda, sin duda. Creo que dentro de toda esta trayectoria que tienes, ha sido importante también un poquito experimentar o trabajar en el sentido psicológico de las personas, de cómo accionan, cómo se mueven. O sea, vuelvo a lo mismo, finalmente termina siendo un vendedor, ¿no? Termina Indirecto. siendo un vendedor, definitivamente. Y yo te diría que hasta un poquito psicólogo para poder entender al cliente. Eh, quien no tiene el conocimiento de cómo es el mercado inmobiliario, a veces te llega con que dice, oiga, es que voy a comprar esta casa, sí. ¿En cuánto? En 10,000 pesos. Oiga, la casa no vale 10,000 pesos. Ujú, Pero tienen la idea de que el precio que ellos te manejen es con base en lo que tú les vas a cobrar los servicios. claro. Y ya cuando les dices, oiga, es que en primer lugar necesito mandar a hacer un avalúo de su propiedad. ¿Por qué? Pues porque legalmente lo necesito para pagarle impuestos a la tesorería, porque a la tesorería no le vamos a pagar sobre lo que usted y yo digamos, sino sobre lo que ellos determinen como valor mínimo, y si lo que usted acordó como precio es más alto que ese valor, entonces sí vamos a pagar impuestos sobre el valor más alto. Ujú. Pero, pues bueno, a la autoridad ya no le cuentan cuentos, ¿verdad? Ya lleva muchos años de cobrar impuestos y ya se la sabe. Y por otro lado, si usted me dice que está comprando en 10,000 pesos y la casa vale 1,000,000, resulta que para otra ley fiscal ya federal, que es la ley de impuesto sobre la renta, usted se está enriqueciendo porque le están costando 10,000, algo que vale 1,000,000, tiene una ganancia de 990,000 pesos. Pero no se preocupe, nada más tiene que pagar por ese puro impuesto, nada más, por ese concepto, el 20%. Ok. Entonces es cuando dicen, no, es que no son 10,000 pesos, en realidad sí estoy pagando 1,000,000. Ah, ok. Entonces ya nos vamos entendiendo. Claro. Sí, o sea, hay fórmulas o formas que han encontrado ustedes también que a la vez la misma ley te está protegiendo para poderle hacer entender que por más que quieras evadir el pago de un impuesto por el valor que tú le pones, realmente requiere ciertos requisitos que te pide el gobierno para poder establecer todo el trámite completo, ¿no? Pues básicamente yo te diría que lo que está en la ley son supuestos, Ujú, porque efectivamente habrá ocasiones en las que alguien compra más barato que el valor real. ujú. Y eso pues no está prohibido, pero la consecuencia es que caes en un supuesto que ya está previsto en la ley, en donde se genera otra disposición fiscal, ¿no? Otro impuesto, Ok, otra carga. Entonces, pues lo único que hacemos nosotros, yo no le puedo asesorar al cliente y diga, oiga, no pague impuestos, no. Yo, claro. como una persona que tengo la responsabilidad, o las notarias que tenemos la responsabilidad de que las leyes se cumplan cabalmente, pues lo único que tenemos que hacer es cobrarle al cliente los impuestos que son los reales que se están generando y concientizarlo de que no es la mejor opción el mentir a la autoridad, de que hay una pena prevista para quienes declaran falsamente ante notario, y que además actualmente muchas de esas operaciones son reportables ante la unidad de inteligencia financiera. Ujú. Entonces, decirle, oiga, pero usted no me puede decir
que, que le pagaron o que está vendiendo en 1 millón si, si usted está pagando otra cantidad totalmente diferente. Sea consciente de que todos sus movimientos financieros pues están supervisados por la autoridad. Entonces, no por ahorrarse 3 pesos en la escritura, se meta usted en un problema de lavado de dinero el día de mañana, tanto comprador como vendedor. Así es. ¿No? Entonces, tenemos que concientizar a la gente. ¿Quién conoce esas disposiciones? Pues alguien que trabaja en notaría, alguien que se dedica a desempeñar esta función. Básicamente, ¿por qué? Porque además de todo estamos protegiendo y cuidando a la gente y ayudándole a la autoridad a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahorita que tocaste ese punto, creo que es un tema que podemos tocar. Ya ves que el programa pasado hablamos de los remates de hipotecarios. Hipotecarios. Ahora, ahí, ¿cómo funciona esto? Porque tú bien lo dijiste ahorita. A lo mejor el banco me está rematando a mí una propiedad de 300,000 pesos que tiene un valor real de 1 millón de pesos. Ahí, ¿cómo funge todo? ¿Pagas sobre lo que estás pagando en el remate o pagas sobre el valor real de la propiedad? Ok. Te decía yo, para efecto de pagar impuestos locales, es decir, en los impuestos no se pagan a una sola autoridad. Hay impuestos que cuando vives en los estados pagas a los municipios, impuestos que pagas al gobierno del estado o aquí en el caso del gobierno de la Ciudad de México, y hay impuestos que son federales, que se pagan para la federación, la Secretaría de Hacienda Federal, el SAT. Entonces, hay disposiciones legales o hay leyes que, ley de Hacienda, código fiscal de la ciudad, código fiscal de la federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del impuesto especial sobre productos y servicios, etcétera. Hay una serie de impuestos y cada cosa grava un supuesto en particular. En este caso de los remates, digo, tampoco puedes mentir y decir, oye, estoy pagando 1 millón de pesos cuando realmente estás desembolsando 300,000. Eso es real. Claro. Y eso se queda acreditado ante el juzgado. Ahí se hacen los pagos, etcétera. Bien. Pero te decía yo voy a tener que mandar a hacer un avalúo para pagar impuestos a la Ciudad de México porque adquiriste un inmueble que está en la Ciudad de México. Entonces, al mandar a hacer ese avalúo nos va a determinar que que el inmueble tiene un valor de 1 millón. Y si tú compraste en 300,000, pues tuviste una utilidad para efectos de la ley del impuesto sobre la renta de 700,000. Tienes que pagar el 20% de esa diferencia. Cierto. Son 140,000 pesos de impuestos que tú vas a tener que pagar. Claro. O sea, ya te ubicaste en ese supuesto, se paga. Para efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, pues no les importa en este caso, si el precio fue menor, a la autoridad local, al gobierno de la ciudad, no le importa cuánto pagaste, sino cuál es el valor del avalúo del bien, avalúo que te tiene que emitir un valuador que está autorizado por la Tesorería de la Ciudad de México, por la Secretaría de Finanzas. Entonces no es tampoco cualquier valuador. Aquí es donde vienen cuestiones importantes. Por ejemplo, en el juicio puedes ocupar a un valuador que sea perito en la materia, pero no necesariamente está autorizado por el gobierno de la ciudad o su avalúo no necesariamente reúne todos los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación para valor de impuestos federales, ¿no? Entonces, pues ya cuando llegan a la notaría, pues sí hay que enfrentarse con la dura realidad del avalúo para efectos fiscales. Y obviamente pues se va a tener que enfrentar también a esas diferencias del valor del bien contra el precio que pagó y que se van a tener que cubrir. Y te decía yo hace ratito, desafortunadamente pues también puede ser, digo no en todos los casos se da, puede ser que exista que el rematado, cuyo bien fue rematado, fue vendido en 300,000 pesos, pues lo haya adquirido en una cantidad menor y le haya representado a él liberarse de 300,000 pesos, le haya representado una utilidad, una ganancia. Entonces, también ahí hay un impuesto sobre la renta por esa plusvalía que hubo. Entonces,
ese impuesto se va a tener que cubrir de cualquier manera, Ujú. ¿no? Entonces, digo, sí, el tema con los remates es que tienes que ser consciente de que es un negocio, porque sí es negocio, obviamente, pero necesitas que en primer lugar se trabaje muy rápido la aprobación del remate, te vayas directo a notaría, rogarle a todos los santos que no tengas ningún problema en el Inter, que en el juzgado te revisen rápido la escritura, que se haga la notificación al rematado de inmediato para que rápido eh, pues vaya el rematado a firmar, ajá, quiero ver que vengan, o que el juez determine que pues ya incurrió en rebeldía el rematado y que él firma, nos firma el juez la escritura. Ok, en ese inter ya pasaron muchas cosas, ya pasó mucho tiempo, ya te generó cambios fiscales. Entonces ya le estás perdiendo ahí o le estás invirtiendo más lana de la que tenías prevista originalmente, Sí, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de tiempos. A mí me han ofrecido inmuebles que me dicen la gente que se dedica a promoverlos. En 6 meses tienes escritura. No es cierto, ni siquiera sabes si en 6 meses tu remate va a estar aprobado porque acuérdate que tienes un contrario que era el dueño y que no, o sea, se va a defender con uñas y dientes para no perder su inmueble o para que cuando ya no lo pueda defender, te haya quitado el mayor tiempo posible, claro. ¿no? Entonces, te insisto, sí son negocios, sí se pueden hacer, pero necesitas revisar muy bien el expediente, ver que todo el procedimiento se haya llevado bien, porque no todos los procedimientos desafortunadamente están bien llevados, a veces hay alguna deficiencia, a veces porque el actuario del juzgado no hizo bien el citatorio, bla, 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 te echan abajo una notificación inicial de un juicio y a partir de ahí vente otra vez a litigar todo el juicio. Luego entonces el remate que se había derivado de ese juicio, pues adiós, no sirvió de nada, no causa efectos. Y entonces empiezas a incurrir en una serie de problemáticas y pérdidas de dinero y obviamente afectaciones patrimoniales en general y de salud, porque pues a nadie le da gusto perder un negocio, ¿no? Entonces te decía yo, efectivamente sí se pueden hacer, sí existen, pero sí tienes que ser muy cuidadoso al revisar el expediente. Tienes que saber que lo que tú estás pagando como postura en el remate no necesariamente es lo que te va a costar todo el trámite y que no es un trámite normal que tú tengas en 15 días, 3 semanas, un mes, una escritura firmada y enviada a registro público. No, esto te puede quitar años. Definitivamente. Y bueno, finalmente si compras un remate debes considerar que del monto que está evaluado, independientemente del monto que pagaste, pues te vas a gastar un promedio de un 30% adicional del valor real de la propiedad para que lo consideres dentro de lo que pagaste adicional a, teniendo en cuenta que posiblemente no tiene ningún tema y todo fluye normalmente, ¿no? Y si no, pues le vas sumando conforme lo que se vaya presentando. Así es, lo que te cuestan los honorarios de tu abogado, lo que te cuesta preparar una pericia, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí, son Entonces, temas de verdad. sí tienes que ser consciente de eso, básicamente. Sí, Y además que vas a tener un inmueble que el día de mañana que tú quieras vender, a tu comprador lo vas a tener que buscar a alguien que tenga el recurso disponible porque los bancos no te aceptan en garantía un inmueble que viene de un remate. además. Sí, eso ya es una cuestión de mercado. Ok, ok. Bueno, pues es parte de la jugada y yo creo que realmente como comentábamos dentro de los conceptos que manejas, ya fue un ejemplo muy claro el remate, paso a paso, los detalles. Eh, ¿Tú qué recomendarías a la audiencia en este sentido? Lo más básico que deberían de estar haciendo para proteger su patrimonio. Estamos hablando de una herencia, estamos hablando de una propiedad. ¿Qué es lo más esencial que tú les recomiendas, porque ya nos queda poco tiempo, para que ellos puedan
pues determinar que están haciendo lo correcto y pues, lógicamente, si les interesa que te busquen para que también obtengan un buen asesoramiento y vayan de la mano todo lo que ellos están pretendiendo hacer para su familia, sus hijos o a quien ellos decidan, no dejar problemas, ¿no? Porque uno piensa, yo hago mi testamento, yo ya dejé solucionado todo y a veces si no está bien llevado, pues realmente no te está dejando una solución, te está dejando más problemas y a veces dices, ¿sabes qué? Que se quede como está, no me importa, me evito conflictos y hay que acabe donde tenga que terminar. Donde tenga que acabar. Pues mira, lo principal es que sean conscientes de que es su patrimonio lo que está en juego y si van a comprar un bien inmueble en particular, vayan a una notaría siempre. De entrada es importante que te asesoren para ver si lo que estás comprando realmente se lo estás comprando a quien te lo puede vender, en primer lugar. En segundo lugar, que no tengas un conflicto de que sea un bien que ya está arriesgado, ya está perdido, que tenga alguna situación que no te generes la certeza que tú estás buscando. Eh, Eso en la parte de la adquisición. De verdad, siempre cuando vayan a comprar un inmueble, calculen, pues por lo menos, no sé, un 10, 15% más del valor de la operación, no solo para lo que es la escrituración, sino por cualquier otra situación que tengan que hacer, cambiar chapas, acondicionar, porque a veces está muy bonito también, ya compraste el inmueble, ya lo tienes escriturado, llegas y pues resulta que no viste el defectito que tenía y hay que mandar a hacer reparaciones, etcétera. Entonces es una recomendación general. En cuanto a eso, a la adquisición de bienes. En cuanto a su conservación, pues obviamente no dejen de pagar los servicios y sobre todo los impuestos, impuesto predial o contribuciones de mejoras en el Estado de México, porque ahí puede haber una facultad que tiene el gobierno para cobrarnos. Entonces, un procedimiento administrativo de ejecución en el cual nos pueden embargar y rematar el inmueble y ya lo perdimos por no pagar un predial. Claro. ¿No? Entonces, es absurdo que no lo conservemos. Entonces, estar ahí al corriente, básicamente, sobre todo en impuesto predial, en derechos de agua y en contribuciones de mejoras en el Estado de México. Por otra parte, al momento de enajenar, de que vamos a vender el inmueble, pues vamos con un notario. Es mejor tener información, e inclusive antes de promover la venta, porque a veces ya tienen pactada la venta, ya tienen un contrato firmado y resulta que no se acordaban, que no han cancelado la hipoteca del crédito con el que adquirieron. Y entonces pues va a haber pérdidas de tiempo y a veces ahí hay que pagar penas convencionales o cosas así que están previstas en los contratos. Entonces, antes de que vendan, cuando ya quieren promover su bien, acérquense a una notaría, ¿no? Acérquense a la notaría para que tengan la información completa, sepan qué van a pagar, que si tienen que pagar impuesto sobre la renta, si no lo tienen que pagar, en fin, o cómo prevenirse para que puedan obtener una exención o una disminución de su impuesto. ¿Bien? Y si no lo van a vender, sino lo que quieren es donar, sino regalarle a alguien, pues saber también los costos fiscales de esto y las consecuencias legales. Yo no te puedo regalar y después querer seguir disponiendo del bien, ya no eres dueño. Pero también en algunos casos existe la posibilidad de pedir ante un juez en un juicio que se les regrese la propiedad que regalaron porque la persona se volvió ingrata, alguna cuestión ahí, o supervivencia de hijos, cosas de ese tipo. Entonces es mejor que tengan la información. Ahora nos vamos a la parte de la herencia, pues el testamento. Hagan testamento. Es mejor que no de cada quien decida a qué persona o a quiénes va a beneficiar con los bienes que tengan al momento de su fallecimiento, a que pues simplemente se aplique la ley conforme ya está prevista y sin tomar en cuenta ninguna situación personal o subjetiva. Por otra parte, también sepan que si no se otorga testamento y fallece una persona, tampoco es que ya se tenga perdida la propiedad. Se puede hacer un trámite de una sucesión intestamentaria donde puede heredar los familiares más cercanos hasta el 4º grado y esa se puede hacer por vía de un juez, efectivamente, pero también se puede hacer ante notario y muy rápido.
En general, todas las sucesiones, haya o no haya testamento en Ciudad de México, se pueden hacer ante notario y pues les va a salir más rápido y pues menos costoso. De cualquier manera van a terminar llegando a una notaria para hacer la escritura. Es correcto, es correcto. Y un último tema que quisiera comentarte, que digo, es una experiencia que escuché y se me hizo idóneo comentarlo aquí contigo, ¿no? Porque Claro. ha de haber personas que estén en la misma situación. El bisabuelo compra la casa, bueno, más bien sí, el bisabuelo, y en automático nada más tiene un hijo. El hijo hereda la casa, aunque no hubo testamento, porque era el único hijo que existía. Tiene varios hijos, en los cuales es entre dos familias. Y entre las dos familias muere el papá, se conocen todos, conviven, muere el papá y se queda intestado. Nada más queda la segunda esposa porque él fue viudo. Entonces queda la esposa de los hijos, de los segundos hijos. Del segundo matrimonio. Ajá, y quedan los hijos del primer matrimonio. Pero nunca se hizo testamento, nunca se estipuló nada y por ende él decía pues, que era su casa porque el único dueño era su papá y él era el único. Porque nadie se lo peleó. Exactamente, entonces ahora el tema está en los hijos y la esposa, ¿no? Porque aunque a lo mejor la esposa va a decir, pues yo dejo mi parte en herencia, donde yo vivo porque dividieron como en 3 departamentos y yo dejo mi parte a lo mejor a una de mis hijas y se acabó. Y la otra parte que se la quedó a una de las hijas del primer matrimonio, pues tampoco le ocupa y tiene esa parte. Pero realmente aquí, ¿qué ocurre conforme lo que dices? Y además... Te pasó decir que viven todos juntos encima, porque así somos los mexicanos. Pero han estado pagando a lo mejor el predio, se han hecho cargo de uno de ellos del predio y todo. Eso le da cierta facultad o cierto derecho a pelear por la propiedad o se tiene que conformar alguna negociación con el notario y formular todo como debe de ser entre todos. Ok. Pues mientras no tenga un documento que lo acredite como titular, pues es un poseedor nada más. Así es. Todos son poseedores, todos están ahí viviendo. ¿Quién es el dueño? Pues a lo mejor alguno dice que él es y podrá promover algún juicio o algo, pero no necesariamente va a prosperar. Lo ideal, o más bien el camino real que se tiene que llevar en este caso es pues cumplir con todas las sucesiones. Todas las sucesiones, me refiero desde el primer propietario, y ahí no solo vamos a ir por ellos, sino vamos a ver qué régimen matrimonial tenían, si estaban en una social, si estaban en separación de bienes. Si era el bisabuelo, pues a lo mejor se casó entre el 1917 y 1932 y era la ley de relaciones familiares que solamente preveía separación de bienes, entonces pues ahí ya excluimos una sucesión. Pero si no, se adquirió después del 32 y se casó bajo sociedad conyugal, pues ya empezamos con dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, sí te diría, cada caso sí hay que analizarlo perfectamente, pero una cuestión importante. Muchas veces existe previsto en la ley la posibilidad de adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo. Efectivamente, hay eso que se llama prescripción. Y en el caso de los bienes, pues bueno, muchas veces que nos reconozcan como propietarios porque hemos poseído a título de dueño durante tiempo, de forma pública, pacífica, digamos 10 años por ponerla de fe, y queremos que nos reconozcan como propietarios. Sí, pero tiene que haber un hecho generador de esa posesión. O sea, no fue espontánea, ¿no? ¿Cómo fue y lo tienes que demostrar en juicio, cómo fue que obtuviste esa posesión? Pero además viene algo muy importante. Vas a prescribir tú en perjuicio de las demás personas que son familiares y que también tienen derecho a. Entonces, entre coherederos no se puede prescribir. Entre copropietarios no se puede prescribir. Entonces, vaya, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pues la sucesión del bisabuelito, la del abuelito, la del papá, y a lo mejor ahí una de esas, pues la de la primera esposa, dependiendo, insisto, de los tiempos y las situaciones como se hayan dado. ¿Cómo tienen que empezar? Pues aquí sí empezamos por lo último.
por la sucesión del papá, para que ya los herederos de la sucesión del papá puedan tramitar el reconocimiento de que tenía el papá como heredero del abuelo, y pues ya una vez que tenemos hecha la sucesión del abuelo, hay que hacer la del bisabuelo y después hay que pagar impuestos por todas esas. Claro. Además, porque entonces, están ahí además, así es. Otra cuestión que siempre me preguntan los clientes. Oiga, pero si yo heredé y yo le estoy vendiendo a mi vecino, ya nada más hace la escritura de mi vecino ya, ¿verdad? Pues, oiga, si usted está vendiendo, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a vender algo de lo que no es dueño? Exacto. Entonces, no nos podemos saltar pasos. O sea, lo que es el trámite completo se tiene que hacer. En algunos casos ha habido notarías en las que sé que existe el criterio de la venta de sucesiones, es decir, que todos los herederos y el albacea juntos van a la notaría y hacen la venta del inmueble a favor de un tercero. De todos modos, se tienen que pagar conforme los mismos impuestos. Lo único a lo mejor que se van a ahorrar ahí son unos pesos por los derechos de registro, pero en realidad realmente un ahorro significativo no va a haber. Y nos arriesgamos a tener un tema al momento de presentarla para inscripción al registro público. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que se adjudiquen y después vendan. Y, pues, insisto, hay que hacer la cadenita completa de pagar impuestos. Porque sobre todo eso, a la autoridad, te insisto, no le vamos a contar cuentos chinos. Totalmente de acuerdo, Luis. Pues muchas gracias por apoyarnos en poder expresar un poquito para qué funciona una notaría, cuáles son las ventajas, los beneficios, y poderle dar a entender a la gente la tranquilidad que va a generar a sus familias con base a todo este beneficio que podemos ir generando cada uno de nosotros que tenemos familia, o los que todavía tienen a sus hijos y ya son grandes, prevénganlo, de verdad, eviten muchos dolores de cabeza, muchos pleitos a veces entre hermanos, situaciones que se presentan, que es algo que les va a dar también mucha tranquilidad y paz a la familia, ¿no? Pues bueno, otro día, cuando gustes, podemos platicar igual de sociedades, que también es otro tema muy bonito, muy padre, que se genera o se tramita ante las notarías. Pero pues mira, hoy creo que un panorama en general, sobre todo para las personas que no necesariamente se dedican a ejercer el comercio, sino que somos personas comunes y corrientes, somos trabajadores, dedicamos a cualquier otra situación, y que estamos hablando de nuestro patrimonio, de nuestra certeza jurídica, pues ya les dejamos por ahí el gusanito de investigar un poquito más. Decía el licenciado Adolfo Cid Miranda, una persona que quiero mucho, que digo, no porque haya faltado, afortunadamente y gracias a Dios vive, pero decía porque hace mucho tiempo que trabajó conmigo y que, bueno, teníamos ese contacto. Me decía, Luis, ahí te dejo esa mosca en la oreja para que te esté dando vueltas. Definitivamente. Pues bueno, Luis, te agradezco mucho. Pues esperamos que les hayan quedado varias moscas. Exactamente, que les hayan quedado varias. Te agradezco de verdad, el tiempo aquí es muy corto, pero esperemos poder tener una segunda sesión, como tú dices, para tocar sociedades mercantiles y otro tipo de situaciones que también van a beneficiar mucho a las personas que se dedican a los negocios y quieren generar un negocio formal y como todo mundo debemos hacerlo. Así es. Bueno, pues estamos en contacto, Luis. Nos programamos para la segunda parte y te agradezco mucho por acompañarnos aquí en Ventas con Javier Cárdenas, como cada viernes a las 6 de la tarde. Gracias por tu invitación, por estar aquí, y seguimos en contacto. Muchas gracias, estamos en contacto. Que estés muy bien, Javier. Gracias, hasta luego. Bye.